Ella lo humilló frente a todos por sus ropas sencillas, un error que le costaría su imperio. Poco sabía que aquel hombre, en silencio, decidiría su destino con un único gesto en los próximos minutos. Eso es ropa de mendigo. La voz de Valeria atravesó el salón como un cristal al romperse. El murmullo de conversaciones y el tintineo de copas se apagaron al instante. Todas las miradas se volvieron hacia ella, impecable en su vestido de seda azul, y hacia el hombre que tenía delante. Mateo. Llevaba una chaqueta de tela gruesa y pantalones gastados, un contraste flagrante con el lujo que lo rodeaba. «Seguridad», chasqueó los dedos. «Saquen a este hombre de aquí, ahora mismo». Mateo no se movió. Solo la observaba con una calma que la irritó profundamente. Los invitados, un mar de smokines y joyas, presenciaban la escena como si fuera un espectáculo. Algunos rostros mostraban asombro, otros, una diversión cruel. Un fotógrafo, olfateando la polémica, levantó la cámara, pero una mirada de Valeria lo hizo retroceder. «¿Acaso no me ha oído?», siseó, dando un paso adelante. «Este es un evento para la élite, no un albergue». La humillación no era suficiente, necesitaba más. Con un gesto deliberado, Valeria tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero paralizado y, sin dudarlo, vertió el líquido dorado sobre el pecho de Mateo. El gas burbujeó al tocar la tela oscura. El salón contuvo la respiración. El desprecio en su rostro era una máscara de triunfo. Valeria agarró el brazo de Mateo. Sus uñas pintadas de rojo se clavaron en la tela áspera. «Salga por su propio pie o me encargaré de que lo arrastren fuera». El rostro de él permaneció imperturbable, pero sus ojos, profundos y serenos, se encontraron con los de ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria, una sensación extraña y desconocida. ¿Cómo podía saber que acababa de insultar al único hombre que podría salvar su mundo de la ruina? Esa humillación fue solo el comienzo de una venganza silenciosa e implacable. Para no perder el sorprendente desenlace de esta historia, suscríbase ahora y active la campana. No lo creerá. El tacto áspero de la chaqueta de Mateo bajo sus dedos fue como una descarga eléctrica, un gatillo que rasgó el presente. El salón de fiestas desapareció. El champán, las miradas, todo se disolvió en un eco distante. La mente de Valeria se precipitó en el tiempo, arrastrada por un recuerdo que había enterrado bajo capas de seda y arrogancia. Tenía 17 años. El olor a grafito y papel llenaba su pequeña habitación. La luz del sol de la tarde iluminaba decenas de bocetos esparcidos por el suelo. Eran vestidos, faldas, blusas, cada uno una promesa, un pedazo de su alma cosido en líneas de lápiz. Su padre, un sastre de barrio con manos curtidas y una sonrisa cansada, entró en la habitación. Tomó uno de los dibujos, un vestido de noche con un corte audaz. «Tienes el don, hija mía», dijo, la voz embargada de orgullo. «Un día, el mundo conocerá tu nombre. Recuerda, la verdadera elegancia no está en la etiqueta, sino en el alma que pones en cada puntada». En ese momento, sentada en el suelo de su humilde habitación, Valeria no tenía nada, pero creía tenerlo todo. La esperanza era un tejido brillante que ella misma tejía. El corte fue brutal. El recuerdo saltó a 5 años después. Una imponente oficina en Milán, con paredes de cristal y una vista panorámica de la ciudad. Valeria, ahora de 22 años, estaba frente a un ejecutivo de rostro impasible. Su portafolio, el mismo que su padre tanto elogió, estaba abierto sobre la mesa de caoba. El hombre hojeó los dibujos con desdén. «Esto es amateur», dijo, la palabra cayendo como una losa. «Le falta sofisticación, le falta dinero. Tus diseños tienen el aire de la pobreza de donde vienes». Cerró el portafolio con un golpe seco. «La moda es un club exclusivo, querida, y tú no tienes la invitación». La humillación quemó más que cualquier champán. Salió de aquel edificio sintiéndose desnuda, despojada no de sus ropas, sino de sus sueños. La decisión llegó aquella misma noche, en un apartamento frío y solitario. Miró sus dibujos, las manos que un día soñaron con crear, y sintió asco. Asco de su ingenuidad, asco de su pobreza.
Hizo un pacto silencioso consigo misma. Nunca más alguien la haría sentir pequeña. Quemó los dibujos, uno por uno, viendo cómo las cenizas de sus sueños se elevaban por la ventana. Si no podía entrar en el club por la puerta del talento, lo haría por la puerta del poder. Se casaría con la riqueza, vestiría la arrogancia como una armadura y se convertiría en la personificación de todo lo que la había rechazado. Señora, la voz de un guardia de seguridad, firme pero respetuosa, la sacó de su ensimismamiento. El salón de fiestas se materializó de nuevo, el rostro de Mateo todavía frente a ella. Ya estaba siendo gentilmente escoltado hacia la salida por 2 guardias. Los invitados comenzaban a relajarse. El espectáculo había terminado. Pero antes de desaparecer por el pasillo, Mateo se detuvo. Miró por encima del hombro, directamente a ella. No había ira en su rostro. No había humillación. Había solo una ligera, casi imperceptible sonrisa. Una sonrisa que no era de derrota, sino de algo que se parecía inquietantemente a lástima. Y esa imagen, más que el insulto o el champán, la dejó completamente desarmada. 2 semanas después, el olor a cuero y madera pulida de la sala de reuniones de Grimaldi & Co. asfixiaba a Valeria. El incidente en el evento de gala había sido silenciado con una generosa donación y una nota de prensa que culpaba al cansancio, pero el sabor amargo del recuerdo de la sonrisa de Mateo aún persistía. Ahora necesitaba una victoria. Necesitaba demostrar que era más que un rostro bonito que se había casado con el dinero. Sobre la mesa de caoba reposaba su proyecto. Aura. Una línea de alta costura que había diseñado en secreto durante las madrugadas. Un eco lejano de la chica que un día soñó en el suelo de su habitación. Era su intento de recuperar un pedazo de sí misma. Valeria, querida, ya hemos pasado por esto, dijo Ricardo, su marido, desde la cabecera de la mesa. Su voz era suave, pero cargada de una condescendencia que la hería. Tú eres el rostro de la marca, no la mente creativa. Mis diseños son buenos, Ricardo, son innovadores, insistió ella, la voz más firme de lo que se sentía. Pueden rejuvenecer la imagen de Grimaldi. Podemos producir una colección cápsula, probar el mercado. Uno de los directores, un hombre canoso llamado Don Emilio, soltó una risa ahogada. Señora Grimaldi, con todo respeto, su talento está en lucir la ropa, no en crearla. Deje el trabajo pesado a los profesionales. Ella se volvió hacia él, el fuego subiendo por su garganta. Estudié diseño. Entiendo de telas, de cortes, de historia de la moda. Esto no es un capricho. Ricardo intervino, el irritante pacificador. Nadie duda de tu buen gusto, mi amor. Pero el consejo ya ha decidido. Nos centraremos en estrategias más seguras. Cerró la carpeta del proyecto Aura con un clic final. El sonido resonó en la sala como el portazo de una celda. Valeria sintió que le faltaba el aire. Miró los rostros de los directores, hombres que la veían como un accesorio caro, y a su marido, que la veía como una niña mimada. El fracaso era una prenda pesada y mal ajustada. Salió de la sala sin decir una palabra más, las manos temblorosas, no de rabia, sino del dolor de ver su último sueño descartado como un borrador inútil. El obstáculo no era solo la falta de fe de ellos, era la imagen que ella misma había construido, una jaula dorada de la que ahora no podía escapar. La verdad llegó aquella misma noche, no en una sala de reuniones, sino en el tenso silencio de su ático. Ricardo caminaba de un lado a otro, el teléfono pegado a la oreja. Valeria lo observaba desde la puerta de la oficina. Él no la notó. «No quiero excusas», gruñó al aparato. Las acciones cayeron otro 7%. 7. Estamos sangrando, Carlos. Si no lo detenemos, Grimaldi & Co. no sobrevivirá al próximo semestre. Se detuvo, pasándose la mano libre por el pelo. No hay otra opción. Es él o la bancarrota. Un silencio. Ricardo escuchaba, el rostro pálido bajo la luz artificial. Sí, sé que es un recluso. Sé que es excéntrico. Pero Renzo es la única salvación. Una colaboración con él no solo nos traería el capital de los inversores, sino la credibilidad que hemos perdido. Es más que un diseñador, es un dios. Si Renzo firma con Grimaldi, estaremos salvados.
Ricardo finalmente colgó y vio a Valeria en la puerta. Sus hombros cayeron en señal de derrota. «¿Lo has oído? ¿Estamos en bancarrota?», preguntó ella, la voz un hilo. «Estamos al borde del abismo», admitió él, la arrogancia evaporada. Se acercó, tomando sus manos. El gesto parecía desesperado. «Valeria, te necesito. Eres la embajadora de la marca. Tienes los contactos, la influencia. Nadie puede acercarse a Renzo. Sus representantes son muros. Pero tú puedes abrir cualquier puerta. Necesito que consigas esa reunión. Por nuestro futuro, por la empresa». La ironía era abrumadora. El hombre que horas antes había ridiculizado sus ambiciones creativas, ahora ponía el destino de su imperio en sus manos. Era su oportunidad, su única oportunidad de demostrar que era más que un adorno. «Lo haré», dijo ella, la decisión solidificándose dentro de ella. «Te traeré a Renzo». Pero la tarea resultó ser una pesadilla. Durante días Valeria movilizó toda su red, hizo decenas de llamadas, envió correos electrónicos. Usó contactos que no veía desde hacía años. Las respuestas eran siempre las mismas. Imposible. No se reúne con nadie. Los representantes ni siquiera devuelven las llamadas. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba con más fuerza. El muro alrededor de Renzo era impenetrable. La esperanza inicial comenzó a transformarse en un pánico frío. Estaba en su vestidor, un santuario de miles de euros en telas y marcas de lujo, pero se sentía la misma chica pobre de la oficina de Milán. La duda comenzó a socavar su determinación. ¿Y si tenían razón? ¿Y si ella era solo un fraude? ¿Una socialité fútil que jugaba a ser importante? El recuerdo de aquel ejecutivo riéndose de sus diseños volvió con fuerza. «No tienes la invitación». Quizás nunca la tuvo. Quizás su lugar era solo lucir la ropa y no soñar con crearla. El miedo la paralizó. ¿Y si fallaba? Ricardo la culparía. El mundo de la moda, que ya la miraba con desdén, la devoraría viva. Sería la mujer que lo tenía todo y lo perdió. La imagen de sí misma, cuidadosamente construida a lo largo de una década, comenzaría a resquebrajarse. Se sentó en el suelo del vestidor, rodeada de una riqueza que parecía vacía, y por primera vez en años sintió ganas de llorar. Rendirse era tan fácil, volver a ser solo la esposa de Ricardo, ignorar el abismo que se acercaba y fingir que nada estaba sucediendo. Pero entonces, otra imagen se superpuso a la del ejecutivo de Milán, la imagen de Matteo. El hombre con ropas gastadas y una mirada serena, su sonrisa. No era una sonrisa de burla. Era una sonrisa que veía a través de ella, a través de la armadura de seda y joyas, y percibía a la chica asustada que había debajo. Esa sonrisa la desafiaba. Y Valeria, que había construido su vida para nunca más ser desafiada o menospreciada, sintió una chispa de su antigua terquedad encenderse. No sería derrotada, no por un consejo de hombres viejos, no por un diseñador fantasma, y ciertamente no por sus propias dudas. Se levantó. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora había algo más fuerte. La decisión. No solo conseguiría la reunión, arrancaría esa puerta de sus bisagras si fuera necesario. Lucharía. Después de una semana de esfuerzo sobrehumano, Valeria logró lo impensable. Una reunión preliminar, no con Renzo, sino con su principal representante en Europa, un hombre llamado Antoine Moreau. Era una migaja, pero era la única que tenía. La reunión tuvo lugar en una suite de hotel minimalista y aséptica, donde el aire parecía enrarecido. Valeria estaba impecable. Su traje sastre gris perla era la personificación de la elegancia contenida. Presentó la propuesta de Grimaldi & Co. con una precisión ensayada, destacando la herencia de la marca y el potencial de mercado de la colaboración. Antoine, un hombre de mediana edad con ojos fríos y calculadores, escuchó todo en silencio, sin expresar ninguna emoción. Al final de la presentación, no hizo preguntas sobre números o logística. Se inclinó hacia adelante, con una leve sonrisa venenosa en los labios. «Señora Grimaldi, su propuesta es competente, pero tengo una preocupación más inmediata». Tomó una tableta de la mesa y la giró hacia ella. En la pantalla,
Una foto granulada, pero inconfundible. Valeria, con el rostro contorsionado de desprecio, arrojando champán a Mateo en el evento de gala. La imagen había sido publicada en un influyente blog de chismes, con el título La élite y su desprecio. Valeria Grimaldi muestra su verdadera cara. Renzo valora la discreción, el alma. Cree que la ropa es una extensión de quienes somos, dijo Antoine, la voz suave como la seda, pero afilada como una navaja. Esta imagen no transmite el mensaje correcto. ¿Está de acuerdo? La sangre de Valeria se heló. Intentó mantener la compostura. Aquello fue un malentendido, un momento desafortunado, sacado de contexto. ¿De verdad? Una nueva voz resonó desde la puerta. Sofía Ramos, una antigua rival de Valeria en el círculo social, entró en la sala como si fuera la dueña del lugar. Sonrió a Antoine y luego a Valeria. Una sonrisa de pura malicia. Antoine querido, qué bien que me invitaste. Yo estuve allí. No fue un malentendido. Fue un espectáculo de arrogancia. Valeria humilló a un hombre pobre simplemente por existir en el mismo espacio que ella. Valeria se volvió hacia ella, conmocionada. «Sofía, ¿qué haces aquí?» «Antoine me pidió una segunda opinión», dijo Sofía, sentándose cómodamente. Quería saber si la embajadora de Grimaldi era realmente la persona adecuada para asociarse con la marca Renzo. Y fui honesta. Renzo trata sobre arte, sobre humanidad. Y tú, Valeria, tratas sobre estatus y crueldad. Otros 2 ejecutivos que acompañaban a Antoine asintieron discretamente. La sala, que ya era fría, se convirtió en un congelador. Valeria sintió las miradas sobre ella, juzgándola, condenándola. La humillación era pública, orquestada. La audiencia, antes pasiva, ahora era cómplice activa de su caída. Sofía continuó, su voz destilando veneno, recontando el incidente con detalles exagerados, pintando a Valeria como un monstruo elitista. Cada palabra era un clavo en su ataúd. El aire se volvió denso y la respiración de Valeria, corta. Estaba siendo emboscada y la trampa era su propia actitud. Valeria sintió que el pánico daba paso a una ola de furia. No sería destruida así. Se negaba. Tomando aire se levantó, ignorando a Sofía y centrándose solo en Antoine. «Basta», dijo, la voz baja, pero vibrando con una intensidad que sorprendió a todos en la sala. «¿Quieren saber sobre el alma? ¿Sobre el arte?» Pasé noches en vela estudiando los primeros trabajos de Renzo. La colección Susurros de Kioto, de 2008. Usó una técnica de teñido del siglo XVIII, el yusen, en seda pura, un proceso que casi nadie más domina. No lo hizo por lujo, sino para honrar a los artesanos que estaban perdiendo su oficio. Dio un paso adelante, la pasión genuina en su voz. En la colección Desierto Urbano, no usó telas nobles, usó lona reciclada y algodón orgánico, demostrando que la belleza no está en el precio del material, sino en la visión del creador. No soy solo una socialité, soy una estudiosa de la moda. Entiendo la filosofía de Renzo a un nivel que Sofía, con todo su dinero, jamás podría comprar. Por un instante funcionó. Un silencio impresionado invadió la sala. Antoine la miraba con un nuevo interés, la máscara de indiferencia resquebrajándose. Sofía parecía momentáneamente sin palabras. Valeria sintió una chispa de esperanza. Quizás podría revertir aquello. Quizás la verdad de su pasión era más fuerte que la mentira de su imagen. Fue entonces cuando Antoine la aplastó. Dejó que el silencio se extendiera por un momento agonizante antes de hablar, la voz ahora desprovista de cualquier calidez. Una actuación impresionante, señora Grimaldi. Realmente, conoce la teoría, pero a Renzo no le importa lo que sabe, le importa lo que hace. Se levantó, caminando lentamente hacia ella. Habla de honrar a los artesanos, pero humilla a un hombre por sus ropas gastadas. Habla de la belleza de la lona, pero juzga a las personas por la seda que no visten. Su pasión es una contradicción andante. Usted es la personificación exacta de la hipocresía que Renzo más desprecia en la industria de la moda. Se detuvo a centímetros de ella, la mirada fría como el hielo. Aquel hombre al que bañó en champán, ¿acaso le preguntó su nombre?
¿Vio al ser humano detrás de la tela? No, vio a un mendigo, y por eso esta conversación ha terminado. Antoine se volvió hacia los demás. Grimaldi & Comas no es adecuada para una asociación. La reunión ha concluido. Las palabras la golpearon como un puñetazo. El aire fue expulsado de sus pulmones. Sofía sonrió, una sonrisa de victoria final y absoluta. Los ejecutivos se levantaron y salieron de la sala sin siquiera mirarla. Antoine y Sofía salieron juntos, conversando en voz baja, ya olvidándola. Valeria se quedó sola en la suite silenciosa. El traje sastre gris perla, que antes parecía una armadura, ahora parecía un disfraz ridículo. La humillación era total, absoluta. No había más argumentos, no había más defensas. No había sido derrotada por sus enemigos, sino por sí misma. La imagen en la tableta, su propio rostro contorsionado de odio, ardía en su mente. Miró su reflejo en la ventana oscura, pero no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Estaba completamente sola, derrotada. Valeria no recordaba cómo llegó a casa. El trayecto por la ciudad fue un borrón de luces y sonidos amortiguados. Entró en el ático silencioso y oscuro, ignorando las llamadas de Ricardo que vibraban en su bolso. No fue al vestidor, su santuario de lujo, ni al dormitorio, su refugio de apariencias. En cambio, sus pies la llevaron a una habitación que no visitaba desde hacía años. Una pequeña oficina en la parte trasera del apartamento que había transformado en un trastero. Cajas de zapatos de marca apiladas, perchas vacías, rollos de papel de regalo caros. Era un cementerio de excesos. Se sentó en el suelo frío. El mismo traje sastre gris perla ahora arrugado y sin vida. La derrota era una presencia física en la habitación, un peso que la aplastaba contra el suelo. Las palabras de Antoine resonaban en su mente. Usted es la personificación de la hipocresía. Tenía razón. Se había convertido en la caricatura de aquel ejecutivo de Milán, la persona que la humilló años atrás. Había construido un imperio de arrogancia sobre una base de inseguridad, y ahora todo se estaba desmoronando. Rendirse parecía la única opción lógica, una rendición merecida. Podría simplemente dejar que Grimaldi & Co. quebrara, dejar que Ricardo lidiara con las consecuencias. Podría divorciarse, tomar su parte y desaparecer, vivir una vida anónima y vacía en algún paraíso fiscal. Sería fácil, sería un alivio. Sus ojos vagaron por el desorden de la habitación y se posaron en una vieja caja de madera polvorienta, metida debajo de una estantería. La reconoció al instante. Con un esfuerzo, se arrastró hasta allí y la arrastró al centro de la habitación. La tapa crujió al abrirse. Dentro, protegidos por un paño de terciopelo descolorido, estaban los únicos dibujos que no había quemado. Eran los primeros que su padre la ayudó a hacer. Junto a ellos un pequeño cuaderno de tapa dura. Lo abrió. La caligrafía de su padre llenaba las páginas. Notas sobre tipos de tela, diagramas de puntos de costura, reflexiones sobre el oficio. En una de las últimas páginas, una frase estaba subrayada. La moda pasa, el estilo permanece, pero el carácter, hija mía, el carácter es el hilo que cose el alma. Las lágrimas que contuvo en la suite del hotel, frente a sus verdugos, finalmente brotaron. Un sollozo rasgó su garganta, luego otro. Lloró por la chica que fue, por la mujer en que se convirtió, por el padre que decepcionó. Lloró por la vergüenza, por la soledad, por la hipocresía que Antoine señaló con tanta precisión. Y en el fondo de aquel pozo de desesperación, algo sucedió. La imagen de Mateo volvió a su mente. El hombre al que humilló. El hombre que Antoine dijo que ni siquiera vio como un ser humano. Necesitaba arreglar aquello. No por Renzo, no por Grimaldi & Co., no por Ricardo. Por ella. Por el hilo del alma que su padre escribió. La decisión la golpeó con la claridad de un relámpago. No se rendiría, pero tampoco volvería a jugar su juego. Ya no buscaría la aprobación de Renzo a través de representantes y propuestas corporativas. Lo encontraría, y no para pedir un contrato, sino para pedir perdón. Era una idea insensata, una búsqueda de una aguja en un pajar. Renzo era un fantasma.
Pero por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió un propósito que no se medía en dinero o estatus. Se trataba de redención. Se levantó, el rostro manchado de lágrimas, pero los ojos brillando con una nueva determinación. Tomó el teléfono. No llamó a Ricardo. No llamó a ninguna de sus influyentes amigas. Marcó un número que no usaba desde hacía casi 15 años. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Casi colgó, el corazón latiéndole con fuerza. «Diga», una voz adormilada y familiar contestó. «¿Profesor Gabriel?», dijo Valeria, la voz ronca. «Soy Valeria Rossi, su antigua alumna». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Valeria, Dios mío, ha pasado mucho tiempo. ¿Está todo bien?». «No, no está nada bien», respondió ella, con una honestidad que la sorprendió. «Profesor, necesito su ayuda. Necesito encontrar a una persona, un fantasma». El apartamento del profesor Gabriel era exactamente como Valeria lo recordaba. Un caos organizado de libros, telas y maniquíes de costura. El olor a té de manzanilla y polvo de papel flotaba en el aire. Gabriel, ahora con sus 70 años, el cabello blanco más ralo y las gafas más gruesas, la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era la única figura de aquel pasado que no había logrado corromper u olvidar. La escuchó en silencio, mientras ella lo contaba todo. La inminente bancarrota, la humillación por Antoine y Sofía, y el vergonzoso incidente con el hombre en el evento de gala. No escatimó detalles. No intentó justificar sus acciones. Por primera vez, fue completamente honesta. Cuando terminó, el silencio en la habitación era denso. Gabriel se levantó, caminó hasta una tetera que silbaba en la estufa y preparó 2 tazas de té. Colocó una frente a ella. «Te convertiste en todo lo que juraste que no serías, Valeria», dijo, la voz suave, sin juzgar. «Pero el hecho de que estés aquí contándome esto, significa que la chica que conocí todavía está ahí dentro, en algún lugar. Necesito encontrarlo, profesor, al hombre que humillé, y necesito encontrar a Renzo, no por el negocio. Necesito arreglar esto». Gabriel dio un sorbo a su té, los ojos pensativos. «Renzo, es más un mito que un hombre, pero los mitos siempre dejan rastros». Se levantó y fue a una estantería abarrotada, sacando un antiguo anuario de una revista de moda japonesa. «Renzo no es un recluso por arrogancia, Valeria, es un recluso por principio. Desprecia la industria en que hemos convertido la moda, un circo de logotipos, celebridades y crueldad. Cree que la moda ha perdido su alma. Pone a prueba a la gente, no para ser cruel, sino para ver si todavía queda alguien a quien le importe el oficio, la historia detrás de la tela, y no solo la etiqueta de precio». Sus palabras hicieron eco de la apasionada defensa que Valeria había hecho en la reunión. Pero ahora ella entendía la diferencia. Conocía los hechos, pero no vivía la filosofía. «Cree que la humildad es el lienzo más importante para un gran diseño», continuó Gabriel. «Ya ha cancelado colecciones enteras porque un ejecutivo trató mal a un camarero en su presencia. Es un purista, un idealista peligroso en nuestro mundo cínico». Valeria sintió un escalofrío. La descripción encajaba perfectamente con la reacción de Antoine. Su humillación no fue un ataque personal de Sofía, fue una prueba, y ella falló espectacularmente. Pero ¿cómo encontrarlo? Nadie sabe dónde vive, cómo es. «Nadie en tu círculo, quizás», dijo Gabriel con una pequeña sonrisa. Ojeó el anuario. «Pero Renzo no vive en el mundo de los áticos y los eventos de gala, vive en el mundo de los artesanos, de los tejedores, los tintoreros, los sastres. Es allí donde busca su inspiración. Es allí donde se esconde a la vista de todos». La revelación fue como una luz que se encendía en una habitación oscura. Valeria estaba buscando en la cima de la pirámide, cuando debería haber estado buscando en la base. La rabia que sentía por Antoine y Sofía fue reemplazada por una furia dirigida a sí misma. ¿Cómo pudo ser tan ciega? Se había vuelto tan parte de aquel circo que olvidó por completo el mundo real de la moda, el mundo de su padre. El plan comenzó a formarse en su mente, no un plan de negocios, sino un guión de redención. «Los artesanos», susurró. Claro. En los días siguientes, el apartamento de Gabriel se convirtió en su cuartel general. Se sumergieron en la investigación, no en informes de mercado, sino en foros de artesanos poco conocidos,
blogs de tejido y archivos de gremios de oficios. Rastrearon a los proveedores exclusivos de telas que Renzo usaba, pequeñas familias en Italia y Japón que trabajaban solo para él. Gabriel usó sus contactos académicos, mientras Valeria, despojada de su arrogancia, usaba una humildad recién descubierta para conversar con personas que antes ni siquiera notaría. La prueba decisiva provino de una fuente inesperada, un pequeño tintorero en las afueras de Florencia, un viejo amigo de Gabriel. Por teléfono, el hombre describió a un cliente misterioso que lo visitaba personalmente cada pocos meses. Un hombre al que no le importaban los plazos, solo la perfección del color. Un hombre que pasaba horas discutiendo la historia de los pigmentos. Tiene un pequeño taller, un lugar que nadie conoce, dijo el tintorero. Está en una calle antigua en el barrio de Oltrarno, una puerta de madera sin placa, número 22. Me dijo una vez, las mejores creaciones nacen donde nadie está mirando. Oltrarno, el barrio de los artesanos de Florencia, el corazón palpitante del oficio, era allí, tenía que ser allí. El momento eureka fue silencioso, un intercambio de miradas entre Valeria y Gabriel. Tenían la dirección, tenían el dónde, ahora necesitaban el qué. No puedes llegar con las manos vacías, dijo Gabriel. No puedes ir con una disculpa ensayada. Las palabras son viento. Tienes que mostrárselo, no contárselo. Valeria sabía lo que tenía que hacer. Volvió a su ático, pero esta vez pasó de largo por el vestidor. Fue al trastero y abrió la caja de madera. Tomó uno de sus antiguos dibujos, uno que representaba la pureza de sus sueños de adolescente. Pero no lo copiaría. Lo reinventaría. Pasó las siguientes 48 horas encerrada, no en su oficina, sino en la antigua sala de costura de su apartamento. Un espacio que nunca había usado. Con la ayuda de Gabriel, que trajo telas sencillas pero de alta calidad, lino crudo, algodón sin blanquear, trabajó. Sus manos, acostumbradas a sostener copas de champán, ahora manejaban tijeras y agujas. No creó un vestido de gala, creó una pieza sencilla, casi monacal, un vestido que contaba una historia de caída y un deseo de levantarse. Cada puntada era una petición de perdón, cada pliegue, una confesión. Con la pieza cuidadosamente doblada en una caja sencilla, ella y Gabriel tomaron el primer tren a Florencia. El viaje fue tenso. ¿Y si el tintorero se equivocaba? ¿Y si Renzo no estaba allí? ¿Y si la echaba antes de que pudiera decir una palabra? El plan parecía frágil, insensato. Encontraron la calle en Oltrarno, un callejón estrecho y silencioso, lejos del brillo de las tiendas de lujo, y allí estaba, número 22. Una puerta de madera oscura y anónima, exactamente como se describía. No había timbre, ni picaporte, solo una pequeña aldaba de hierro. El momento era ahora. Valeria respiró hondo, el corazón martilleándole contra las costillas. Levantó la mano para llamar, pero dudó. El miedo la paralizó. ¿Y si todo era en vano? De repente, antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió con un suave chirrido. Un joven asistente apareció, los miró con sorpresa y dijo: «Los estábamos esperando». Valeria y Gabriel se miraron, conmocionados. ¿Cómo podían saberlo? El asistente dio un paso a un lado, abriendo el camino. El interior del taller era visible. Un espacio amplio, lleno de luz, telas y la silueta de un hombre trabajando de espaldas a la puerta. La trampa de Valeria, su plan de confrontarlo con su diseño y su arrepentimiento, de repente pareció ingenua, presuntuosa. No estaba tendiendo ninguna trampa. Estaba entrando en un mundo que operaba bajo reglas que apenas comenzaba a entender. La preparación mental que había hecho en el tren, las frases que había ensayado con Gabriel, todo se desvaneció ante la presencia silenciosa e imponente de aquel hombre. Ese viaje de redención apenas comienza, y tu presencia aquí es muy importante para mí. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Los leo a todos. El taller no era nada de lo que Valeria imaginaba. No había el lujo frío de las grandes casas de moda, ni el desorden caótico de un artista torturado. El espacio era un santuario de luz y silencio. Paredes de ladrillo antiguo, un techo alto con vigas de madera expuestas y enormes ventanas que inundaban el ambiente con la luz dorada de la Toscana. Rollos de tela, organizados por color y textura,
Descansaban en estanterías que iban del suelo al techo, pareciendo una biblioteca de materiales. En una larga mesa de madera, varias piezas estaban en diferentes etapas de creación, cada una pareciendo más una escultura que una prenda. El aire olía a lino, cera de abejas y algo más, algo antiguo y terroso. Era un lugar de trabajo, de devoción. Valeria y Gabriel entraron y la puerta se cerró tras ellos, amortiguando los sonidos de la calle. El hombre de espaldas a ellos no se giró. Continuó su trabajo, inclinado sobre un maniquí, ajustando el pliegue de una tela oscura con una concentración que parecía absorber todo el sonido de la sala. La trampa de Valeria, su plan de confrontarlo con su diseño y su arrepentimiento, de repente pareció ingenua, presuntuosa. No estaba tendiendo ninguna trampa, estaba entrando en un mundo que operaba bajo reglas que apenas comenzaba a entender. La preparación mental que había hecho en el tren, las frases que había ensayado con Gabriel, todo se desvaneció ante la presencia silenciosa e imponente de aquel hombre. El joven asistente que los recibió, un muchacho de mirada atenta llamado Lucas, tomó la caja de las manos temblorosas de Valeria. «Él lo verá en un momento», dijo en voz baja. «Por favor, esperen». Lucas los condujo a un pequeño rincón de la sala con 2 sillas sencillas, frente a una pared cubierta de bocetos y muestras de tela. Era una tortura y una revelación. Cada boceto era una obra maestra de simplicidad y complejidad. Valeria reconoció técnicas que solo había visto en libros de historia. Estaba en el corazón de la creatividad de Renzo, y la genialidad a su alrededor era abrumadora. La duda, el último obstáculo, la asaltó con fuerza total. ¿Quién era ella para interrumpir aquello? ¿Quién era ella para pensar que su pequeño vestido, hecho en 48 horas de desesperación, significaría algo en aquel templo del diseño? Miró a Gabriel, el pánico estampado en su rostro. «No puedo hacer esto», susurró, la voz casi inaudible. «Esto es un error. Soy un fraude». Gabriel no dijo nada. Solo señaló la pared de bocetos. En medio de decenas de dibujos complejos, había uno, muy simple, casi infantil. Era un boceto de un pájaro, hecho con solo 3 o 4 líneas. Pero en esas pocas líneas había movimiento, vida, libertad. Debajo de él, una anotación. La perfección no es cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Valeria entendió. No se trataba de complejidad o de impresionar. Se trataba de honestidad. Su vestido no era una obra maestra para rivalizar con las suyas, sino un gesto honesto. Era lo único que tenía. En ese momento, el hombre en el centro de la sala finalmente dejó de trabajar. Se apartó del maniquí, aún de espaldas a ellos, y caminó hasta la mesa donde Lucas había colocado la caja de Valeria. El silencio era tan profundo que Valeria podía oír su propia pulsación en sus oídos. Lentamente, abrió la caja. No sacó el vestido. Solo lo miró durante un largo e interminable minuto. Entonces, algo inesperado sucedió. El teléfono del taller, un aparato antiguo de disco, sonó, el sonido estridente rompiendo la santidad del silencio. Lucas contestó rápidamente, la voz un murmullo. Se acercó al hombre y le susurró algo. El hombre asintió y, por primera vez, habló. Su voz era tranquila, más baja de lo que Valeria esperaba, pero llevaba una autoridad incuestionable. «Dile a Antoine que la propuesta fue rechazada y que está despedido». Valeria se congeló. Antoine. Estaba hablando de Antoine Moreau, el hombre que la humilló. Su mundo dio vueltas. ¿Qué estaba pasando? El hombre, Renzo, colgó el teléfono y se volvió hacia Lucas. «Cancela la reunión con el consorcio de Tokio. Di que encontré algo más interesante». Luego se giró, lentamente, y caminó hacia ellos. La luz de la ventana lo iluminó. Primero su silueta, luego sus rasgos. El cabello canoso y corto, la estatura media, las manos curtidas, y la mirada serena y observadora. Era Mateo, el hombre al que ella empapó de champán, el mendigo que ella expulsó del evento de gala. El diseñador más caro y reverenciado del mundo era el hombre al que ella había humillado de la forma más vil posible. El aire abandonó los pulmones de Valeria en una exhalación silenciosa. El suelo no se desvaneció.
El universo entero se reconfiguró a su alrededor. La trampa no era de ella. La trampa siempre había sido de él. Y ella había caminado directamente hacia ella desde el primer segundo. El asombro en el rostro de Valeria era una máscara de puro horror. Su mente se negaba a procesar la realidad. Mateo, Renzo, Mateo. Las dos identidades chocaron en su cabeza con la fuerza de un cataclismo. El hombre parado frente a ella no era el mendigo que despreció, ni el genio que idealizó. Era ambos. Era la personificación de su crimen y de su búsqueda. Gabriel, a su lado, estaba igualmente atónito, la boca ligeramente abierta. El silencio en el taller era absoluto, roto solo por la respiración temblorosa de Valeria. Mateo, o Renzo, se detuvo a pocos metros de ellos. Su rostro era impasible, la misma mirada serena que la había atormentado durante semanas. No parecía enfadado, no parecía triunfante, solo la observaba, esperando. Y fue esa calma lo que la quebró. La arrogancia, la última línea de defensa de Valeria, resurgió de las cenizas de su humillación. Era un reflejo, una armadura que había vestido durante tanto tiempo que ya no sabía cómo quitársela. «Esto es un truco», balbuceó, la voz un hilo de su antiguo poder. «Una broma macabra. No puedes ser él». Inclinó la cabeza, un gesto de genuina curiosidad. «¿No puedo?», preguntó con voz tranquila. «No», insistió levantándose, la adrenalina del pánico dándole una falsa sensación de fuerza. «Renzo es un genio, un artista. Tú eres un don nadie que se vistió con harapos para engañarme, para vengarse de alguna manera». La acusación sonó vacía incluso para sus propios oídos, pero se aferró a ella como un náufrago a un trozo de madera. «Tú lo orquestaste todo. La reunión con Antoine, la humillación, todo para vengarte porque te puse en tu sitio». Se volvió hacia Gabriel, buscando apoyo. «Profesor, dígaselo. Es un absurdo, una farsa elaborada». Pero Gabriel solo miraba a Mateo, y en sus ojos no había duda, sino un profundo y tardío reconocimiento. Mateo no respondió a su acusación. No lo necesitaba. El taller a su alrededor era su defensa. Las creaciones, los bocetos, la propia atmósfera del lugar. Todo gritaba la verdad que Valeria se negaba a ver. Simplemente caminó hasta la pared donde su vestido, la pieza que estaba creando cuando ella llegó, estaba en el maniquí. Era un abrigo largo, de una tela oscura y pesada. Con un movimiento suave, lo giró. El forro interior estaba hecho de cientos de pequeños retales de seda, de todos los colores y patrones, cosidos juntos para formar un mosaico deslumbrante, una obra de arte secreta que solo el usuario conocería. «La verdadera belleza», dijo Mateo, la voz aún suave, «a menudo está oculta bajo una apariencia sencilla. Hay que tener ojos para ver». La frase era una respuesta directa y devastadora a su arrogancia. Se estaba volviendo contra ella, no con ira, sino con su propia filosofía. La negación de Valeria comenzó a resquebrajarse. La realidad era innegable, abrumadora. Pero admitirla sería admitir la magnitud de su error, la profundidad de su superficialidad. Sería desintegrarse por completo. Mateo caminó hasta la caja que ella había traído y, por primera vez, sacó el vestido que ella había hecho. Lo sostuvo a contraluz. La sencilla tela de algodón parecía casi translúcida. No lo examinó con el desdén de un crítico, sino con la curiosidad de un artesano. Pasó los dedos por la costura, sintiendo la tensión de los puntos. Observó el corte, la forma en que caía la tela. «Es un comienzo», dijo finalmente. La frase no era un elogio ni una crítica. Era una observación. Luego se volvió hacia ella, y la calma en su rostro dio paso a una intensidad fría. «Me acusas de orquestar una venganza. ¿Crees que me importa lo suficiente como para eso? ¿Crees que lo que hiciste aquella noche fue importante?» Soltó una risa corta y sin humor. «Valeria, lo que hiciste no fue un ataque a mí, fue un síntoma de la enfermedad que ha podrido la industria que amo. Tú, Antoine, Sofía, todos sois iguales. Convertisteis el arte en estatus, la pasión en poder. Os vestís con las pieles de artesanos muertos y os llamáis élite.
Dejó caer el vestido de ella sobre la mesa. No necesité orquestar nada. Solo observé. Quería darle a Grimaldi & Co. una oportunidad por la historia de la marca. Envié a Antoine, mi representante, a ponerte a prueba. Le pedí que te provocara, que viera si había algo bajo la superficie. No esperaba que llegara tan lejos. Se convirtió en uno de vosotros y por eso fue despedido. La primera prueba fue presentada. La confesión de que todo había sido un test. La arrogancia de Valeria vaciló, la certeza en su voz desapareció. Miró el vestido que él había descartado sobre la mesa, la pieza que representaba su redención, ahora reducida a un comienzo. ¿Pero por qué? Susurró, la lucha desvaneciéndose. ¿Por qué vestirse así? ¿Por qué ir a ese evento? Mateo sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era un broche antiguo, de plata, en forma de golondrina. Este broche perteneció a mi madre. Ella era costurera. Trabajó toda su vida para que yo pudiera estudiar. El evento de gala era en honor a un fondo para jóvenes diseñadores de familias humildes. Un fondo que creé anónimamente hace 10 años. No estaba allí como Renzo, el genio. Estaba allí como Mateo, el hijo de una costurera, para asegurarme de que el dinero fuera a las personas adecuadas. La segunda prueba. El motivo. Cada palabra era un golpe, desmantelando la narrativa de Valeria, exponiendo la fealdad de sus suposiciones. No había humillado a un intruso. Había profanado el propio santuario del anfitrión. La sala comenzó a girar. El peso de su error era físico, una presión en su pecho que le impedía respirar. Miró el rostro de Mateo y por primera vez vio más allá del mendigo y del genio. Vio al hombre, y la visión era insoportable. La audiencia de Valeria estaba compuesta por solo 3 personas, pero la reacción de ellas fue más devastadora que la de un salón de fiestas entero. Lucas, el joven asistente, que antes la observaba con una curiosidad neutral, ahora la miraba con un desprecio frío y silencioso. Era uno de los jóvenes diseñadores que el fondo de Renzo apoyaba. Para él, el crimen de Valeria no era solo un acto de arrogancia social, era una profanación, un insulto directo a la memoria de la madre de su mentor y a todo lo que ellos representaban. Se apartó de ella, un pequeño gesto de repulsa, y comenzó a organizar meticulosamente las telas en un estante, un acto deliberado de ignorarla, de borrarla de aquel espacio sagrado. Gabriel, su antiguo profesor, su aliado, fue la segunda parte de la audiencia. No la miraba con desprecio, sino con una profunda y abrumadora tristeza. Era la decepción de un padre que ve a su hijo elegir el camino equivocado, incluso después de haber sido advertido. Había visto la chispa de redención en ella. Había creído que la antigua Valeria aún existía, pero al escuchar la verdad de la boca de Mateo, se dio cuenta de que el agujero era mucho más profundo de lo que imaginaba. Dio un paso atrás, el movimiento sutil creando una distancia física y emocional entre ellos. No la abandonó con ira, sino con un suspiro de resignación que era, de alguna manera, mucho peor. Su silencio era una condena, pero la reacción más brutal fue la de Mateo. No gritó, no la insultó, simplemente la excluyó. Después de revelar el motivo de su presencia en el evento, se dio la vuelta y volvió a su trabajo como si ella ya no existiera. Tomó un trozo de tiza y comenzó a hacer marcas en una tela oscura, la mano firme, la concentración absoluta. El mundo de Valeria se había desmoronado, pero el suyo seguía girando, indiferente. La explosión que ella esperaba no llegó. En cambio, hubo silencio. El murmullo de su propia insignificancia. Era una nota a pie de página en su historia, una prueba que falló, un síntoma olvidado. La audiencia no la atacó, simplemente se dio la vuelta y siguió con su vida, dejándola sola en el centro de su propio desastre. Esa indiferencia fue el golpe final. Era la confirmación de que, en su universo, un universo de propósito y creación, ella simplemente no importaba. La caída de Valeria no fue un estruendo, sino un desmoronamiento silencioso. El silencio en el taller era un vacío que succionaba todo el aire, toda su fuerza. La armadura de arrogancia, ahora hecha pedazos, se desmoronó, revelando a la mujer aterrorizada y rota que había debajo. Miró sus manos.
las mismas manos que sostuvieron la copa de champán, y las vio como garras feas e inútiles. Intentó hablar, formular una disculpa, pero las palabras no salían. ¿Qué podría decir? Siento no haberte visto como un ser humano. La monstruosidad de su comportamiento, ahora expuesta bajo la luz clara de la verdad, era inexcusable. Su último recurso, el instinto final de toda una vida de manipulación, fue intentar apelar al negocio. Grimaldi, comenzó, la voz un susurro ronco. La empresa te necesita. Podemos hacer un comunicado. Decir que todo fue un malentendido. Puedo retractarme públicamente. Mateo no detuvo su trabajo. Sin girarse, habló, la voz cortante como unas tijeras en seda. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Crees que esto es sobre dinero, sobre comunicados de prensa. Finalmente se detuvo y se giró, no hacia ella, sino hacia el vestido que ella había creado, aún sobre la mesa. No necesito a Grimaldi. Grimaldi y gente como tú me necesitan a mí, y todo lo que represento. Pero no queréis lo que represento. Queréis mi nombre, la etiqueta, el prestigio. Caminó hasta el vestido de ella. Con una calma deliberada, tomó unas pesadas tijeras de sastre de la mesa. Por un momento, Valeria pensó que lo destruiría, que cortaría su frágil intento de redención en pedazos. Sería un acto de misericordia, un final rápido para su agonía, pero no lo hizo. En cambio, hizo un único y preciso corte en la costura lateral del vestido, cerca del dobladillo. Un pequeño tajo, casi imperceptible. Luego, volvió a colocar las tijeras en la mesa. Está torcido, dijo simplemente. La tensión en la puntada es incorrecta. Apuraste el acabado. La crítica no era cruel, era técnica, factual, y eso fue lo que la destruyó. Él ya no hablaba con Valeria, la socialité. Hablaba con una diseñadora aficionada. La despojó de todos sus títulos, de todo su poder, y la redujo a su verdadera competencia, y fue considerada deficiente. La confesión final no fue de él, sino de ella, en un sollozo silencioso que sacudió su cuerpo. No fue arrestada, no fue expulsada. La consecuencia inmediata fue el vaciamiento total de su identidad. No era la esposa de Ricardo, no era la embajadora de Grimaldi, no era la reina del círculo social, ni siquiera era una buena diseñadora. No era nada. Solo respiró, el aire pesado con el olor de su fracaso. El silencio post-batalla era el sonido de su mundo terminando. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Gabriel no la siguió. Mateo no la observó partir. Salió a la calle soleada de Florencia, pero todo lo que veía era oscuridad. Al salir por la puerta de madera oscura, la luz del sol de Florencia pareció artificial, violenta. Valeria se quedó parada en la acera por un momento, parpadeando, como si estuviera emergiendo de un largo sueño en una cueva oscura. El mundo a su alrededor, turistas riendo, el zumbido de scooters, el olor a café, parecía pertenecer a otra dimensión. No llamó a un taxi, simplemente comenzó a caminar sin rumbo por las calles de Oltrarno. Sus pies la llevaron lejos del brillo del Ponte Vecchio, hacia los callejones más silenciosos, donde pequeños talleres de artesanos aún resistían el paso del tiempo. Vio a un hombre reparando un zapato de cuero con las manos manchadas, a una mujer tejiendo en un telar antiguo, a un joven puliendo una pieza de plata. Eran personas como Mateo, personas como su padre, personas que creaban con las manos y con el alma, personas que ella había pasado toda su vida ignorando. Gabriel la encontró horas después, sentada en un banco de piedra en una plaza olvidada. No dijo, te lo advertí. No ofreció palabras de consuelo. Simplemente se sentó a su lado y le tendió una botella de agua. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó con voz amable. No lo sé, respondió ella con voz ronca. No hay nada que hacer. Se acabó. El final de una historia es a menudo el comienzo de otra, Valeria, dijo. Él no destruyó tu vestido, solo mostró el defecto. Los defectos se pueden arreglar. Ella lo miró, las palabras penetrando lentamente la niebla de su desesperación. Tenía razón. El corte de Mateo no fue un acto de destrucción.
Fue una lección, la primera lección verdadera que había tenido en más de una década. Salió de Florencia aquella noche, dejando atrás no solo el taller de Renzo, sino la mujer que era. Los días que siguieron fueron un desmantelamiento silencioso de su antigua vida. La noticia del despido de Antoine Moreau y del fin de cualquier esperanza de colaboración con Renzo se extendió como la pólvora. Las acciones de Grimaldi & Co. cayeron a un valor irrisorio. En menos de un mes, la empresa se declaró en bancarrota. Ricardo, su marido, no la culpó con ira, sino con un cansancio amargo. Su matrimonio, una transacción comercial disfrazada de romance, se disolvió con la misma frialdad con la que fue arreglado. En pocas semanas, Valeria perdió a su marido, la fortuna, el estatus y la casa. La antigua Valeria se habría desesperado. La nueva Valeria sintió alivio. 6 meses después, una pequeña tienda en una calle tranquila de Lisboa, lejos de los circuitos de la moda. El letrero en la ventana no decía Valeria Grimaldi, decía solo Rossi, el apellido de su padre. Dentro, el espacio era pequeño, minimalista, con paredes blancas y percheros de metal sencillos. En los percheros, no más de 20 piezas. Vestidos, faldas, abrigos, todos hechos de telas naturales, con cortes limpios y una atención obsesiva a los detalles. Eran las ropas que Valeria ahora creaba. Había vendido la única joya que le quedaba del divorcio, un par de pendientes de diamantes que su padre le había dado en su 18º cumpleaños, para alquilar la tienda y comprar su primera máquina de coser industrial. No solo diseñaba, cortaba, cosía, planchaba. Sus manos, antes inmaculadas, ahora tenían pequeños callos y pinchazos de aguja. Eran las manos de una artesana. No era rica. Apenas podía pagar el alquiler, pero por primera vez desde que era una niña en el suelo de su habitación, se sentía en paz. Estaba construyendo algo real, algo que era verdaderamente suyo. Un día, una joven entró en la tienda. Era claramente una estudiante de diseño, con un portafolio bajo el brazo y una mirada de nerviosa admiración. Miró las piezas, tocando las telas con reverencia. «Disculpe», dijo la joven acercándose a Valeria, que estaba ajustando un dobladillo en el mostrador. «Sé que esto puede sonar extraño, pero ¿es usted Valeria Rossi?» Valeria levantó la mirada, sorprendida. «Sí, soy yo». «No lo puedo creer», dijo la chica con los ojos brillantes. «Leí sobre usted, en un blog sobre nuevos diseñadores independientes. Dijeron que su trabajo tenía alma». Mientras la estudiante hablaba, animada, gesticuló con el portafolio, que se le resbaló de las manos y cayó al suelo, abriéndose y esparciendo decenas de dibujos. Al mismo tiempo, el vaso de café que la chica sostenía se volcó, derramando el líquido oscuro sobre un vestido de lino blanco, que estaba en un maniquí cercano, una pieza que Valeria había tardado 3 días en finalizar. La estudiante se congeló, el rostro pálido de horror. «Oh, Dios mío, lo siento. Lo siento mucho. Lo pagaré. No sé cómo, pero lo haré». La antigua Valeria habría gritado. Habría humillado a la chica. Habría exigido una compensación exorbitante. Pero la mujer que estaba detrás del mostrador solo miró la mancha de café que se extendía por el lino blanco. Luego, miró el rostro aterrorizado de la joven y sonrió. Una sonrisa genuina y cálida. «No te preocupes», dijo Valeria con calma. Tomó el vestido manchado del maniquí. «A veces», continuó, mirando el patrón abstracto que el café había creado, «los mejores diseños nacen de accidentes». Tomó un lápiz del mostrador y, usando la mancha como guía, comenzó a esbozar un nuevo patrón de bordado directamente en la tela. La estudiante la observaba, boquiabierta, las lágrimas de pánico transformándose en lágrimas de admiración. En ese gesto, en esa reacción, Valeria se demostró a sí misma que su transformación era real. No necesitaba la aprobación de Renzo. Había encontrado la suya propia. El hilo de su alma, que había pensado haber perdido para siempre, finalmente estaba siendo cosido de nuevo en su lugar. La historia de Valeria y Mateo nos enseña una poderosa lección. La verdadera elegancia no está en la etiqueta que vistes, sino en la manera en que tratas a las personas. No está en el precio de la ropa, sino en el valor que le das al alma de quien la hizo.
En un mundo que a menudo nos juzga por la portada, su historia nos recuerda que debemos mirar debajo, buscar la belleza oculta, la historia no contada. Todos nosotros, en algún momento, nos hemos sentido juzgados o hemos juzgado a alguien basándonos en las apariencias. Es un defecto humano, pero también una oportunidad para el crecimiento. El viaje de Valeria, de una socialité arrogante a una artesana humilde, es un testimonio de que nunca es tarde para cambiar, para redescubrirse, para reparar los hilos rotos de nuestra propia alma. Es una prueba de que la redención no se encuentra en el perdón de los demás, sino en el trabajo honesto que hacemos en nosotros mismos. ¿Esta historia resonó contigo? ¿Crees que las personas pueden realmente cambiar y merecen una segunda oportunidad? Si el viaje de Valeria tocó tu corazón, si crees en el poder de la humildad y la redención, deja un sí en los comentarios de abajo. Tu respuesta es más que solo una palabra. Es un voto de esperanza en la capacidad humana de transformarse para mejor. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que está luchando por encontrar su camino, o que simplemente ama una historia poderosa sobre la caída y el renacimiento, comparte este video. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para ver nuestra propia vida bajo una nueva luz. Al compartir, nos ayudas a difundir este mensaje de empatía y transformación a más personas. Publicamos nuevas historias inspiradoras como esta cada semana, explorando los rincones más profundos de la experiencia humana. Para no perderte ninguna y seguir formando parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos motiva a seguir trayendo contenido que no solo entretiene, sino que también inspira y provoca la reflexión. Gracias por ver y por formar parte de este viaje con nosotros. Tu presencia aquí marca la diferencia.